Hola a todos y todas, reciban una vez más la bienvenida a Player She, la nueva sección de The Couch donde celebramos a las mujeres delante y detrás de cámaras de la industria geek. Yo soy Nana y hoy queremos traerles una recomendación de videojuegos protagonizados por mujeres. Pocos medios permiten mayor inmersión en una historia como los videojuegos, y por eso queremos presentarles narrativas femeninas que puedan disfrutar y con las que puedan identificarse. Ya sea que jueguen a menudo o que nunca hayan tenido un control en sus manos, estamos seguros de que algunos de estos títulos les llamarán la atención. Sobre todo porque la presencia protagónica de mujeres en los videojuegos ha avanzado muchísimo en los últimos años, y en la gran variedad de clásicos, juegos más recientes, títulos AAA y otros más indie, encontramos mujeres fuertes, poderosas y decididas, y cuyas historias nos pueden inspirar en nuestras propias vidas. Para comenzar, vamos a mencionar a quizá el nombre más obvio de todos los que vamos a proponer el día de hoy. Hablamos de Samus Aran, de la saga Metroid de Nintendo. Para muchos y muchas, Samus es considerada la primer protagonista femenina jugable de la historia. Y aunque eso no es estrictamente cierto, sí es de las pioneras en establecer una representación positiva de las mujeres en el medio. Incluso en el juego original de Metroid de 1986, no se sabe en ningún momento que Samus es una mujer, siendo nada más una guerrera fuerte y comparable con cualquier otro de su época. Hasta el puro final del juego es que Samus se quita el casco y revela su identidad. Esto fue sumamente innovador en su tiempo, una gran forma de decir que el género era absolutamente irrelevante cuando se trataba de protagonizar luchas como esta. Metroid es además una saga sumamente exitosa e icónica, e incluso ayudó a establecer su propio género de videojuegos denominado Metroidvania. El último título protagonizado por Samus es Metroid Samus Returns, lanzado en 2017 para Nintendo 3DS, pero también puedes jugar como ella en Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Nuestra próxima recomendación es una de las mayores revelaciones de la generación anterior, un juego sencillo pero adictivo, principalmente para cualquiera que le gusten los retos. Se trata de Celeste, un juego lanzado para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. En esta historia podemos jugar como Madeline, un personaje creado por Maddie Thorson y que explora temáticas de salud mental. La trama de Celeste, inspirada en la historia personal de Thorson, sigue a una chica que padece de depresión y ansiedad. De hecho, la villana de la historia es una proyección en sombra de este personaje, llamada Madeline, contra quien la protagonista debe luchar para alcanzar su objetivo. Madeline además padece de trastorno dismórfico corporal, y en uno de los capítulos complementarios de la trama principal se dan algunas insinuaciones de que Madeline podría ser una mujer trans. Un año después de que este DLC llamado Farewell fuera publicado, se confirmó que es canon que Madeline sí es trans, y que en su momento no fue abordado de forma tan explícita porque al mismo tiempo Maddie Thorson estaba descubriendo su propia identidad de género como persona no binaria. Más allá de eso, Celeste es un juego de mecánica simple pero con retos crecientes que pondrán a prueba sus capacidades. Otro clásico personaje femenino de los videojuegos que además destaca por su gran transformación que ha tenido a lo largo de los años es Lara Croft de Tomb Raider. Lara es una de las protagonistas de juegos más reconocidas, y aunque en sus inicios evidentemente era un personaje hipersexualizado diseñado para un público masculino, siempre representó una mujer fuerte, decidida y capaz de enfrentarse a grandes retos, lo cual en 1996, cuando se lanzó el primer título de la saga, ya rompía con muchos esquemas. Aún así, el diseño y la dinámica de Lara ha podido adaptarse a los tiempos, y en sus más recientes entregas, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, se la observa más cómoda, con proporciones realistas y una vestimenta adecuada para sus aventuras como cazadora de tumbas. Tomb Raider forma parte de esta lista, sobre todo porque demuestra cómo una industria puede evolucionar y representar mejor a las mujeres. No obstante, los juegos de Tomb Raider de todos modos son grandes títulos que combinan la acción y la aventura con buenas historias y puzzles inteligentes, por eso lo incluimos en nuestras recomendaciones. Child of Light es un juego del 2014 que se encuentra disponible en todas las consolas de la generación anterior y tras anterior, así como para PC. Aunque su director es hombre, la experiencia de jugarlo está fuertemente influenciada por el trabajo de Melissa Casaro y Aurélie Devant, sus diseñadoras, así como la programadora Brianna Code. Esta historia rompe el esquema tradicional, pues aunque es protagonizado por una princesa, no es la típica princesa a quien hay que rescatar, sino todo lo contrario. El diseño de Aurora, su protagonista, no está creado con una mirada masculina que la sexualiza, sino que su vestimenta y apariencia general se prestan para que ella pueda enfrentarse a la historia sin problemas. Además, este es un juego que pasa fácilmente el test de Bechdel, pues cuenta con varias mujeres en su elenco, incluyendo a su villana principal. La trama se sitúa en el fantástico reino de Lemuria, y nos enfrenta con una lucha que podemos ver reflejada en nuestras propias vidas, pues en el fondo trata de las dificultades de regresar a casa, la guerra por recuperar nuestro destino y el enfrentamiento con cualquiera que se oponga a ello. Uncharted es un juego que incluimos en la lista con un asterisco. Su primer título fue lanzado en el 2007 y aunque no es precisamente protagonizado por una mujer, su trama a lo largo de los años sí ha posicionado a muchísimos personajes femeninos fuertes y memorables.
Sin duda, esto se debe a que gran parte de Uncharted es creado y dirigido por una mujer, Amy Hennig. Esta saga de videojuegos sigue la historia del cazador de tesoros y aventurero Nathan Drake. Sin embargo, en sus viajes, Nathan se encuentra con una serie de personajes coprotagonistas como Elena Fisher, quien inició como su interés romántico y evolucionó para ser actualmente tan hábil como él al enfrentarse a los conflictos de sus aventuras, luchar contra los enemigos o resolver acertijos. De hecho, Elena es mencionada en casi todas las listas de personajes femeninos más relevantes de los videojuegos. Trust me, how much trouble could one girl be? Además, es sumamente destacable que todas las mujeres de Uncharted son diferenciadas entre sí, tienen sus propias personalidades, conflictos e historias. Personajes como Chloe Fraser o Nadine Ross no son simplemente relleno o accesorios que facilitan la trama principal. De hecho, ellas dos protagonizan el último título que fue publicado de esta saga en 2017, Uncharted The Lost Legacy, un spin-off de Uncharted 4 A Thief's End. Volviendo brevemente a los juegos más pequeños e independientes, queremos mencionar a Gris, un título de 2018 para Nintendo Switch, PlayStation 4, PC e incluso iOS y Android. Esta belleza de juego que les matará cualquier duda acerca de si los videojuegos son arte o no, tiene un estilo visual inspirado en la pintura de acuarela y juega con los colores y sobre todo con la majestuosidad de un soundtrack cargado de sentimiento. Para contar la historia de una chica que se enfrenta al duelo por la pérdida de un ser querido. Es una historia corta de apenas un par de horas, con dinámicas sencillas pero siempre cambiantes y que les sacará más de una lágrima. Gris es una trama con la que cualquiera que haya pasado por una pérdida se puede identificar y que les puede ayudar a sanar viejas heridas. Además, Gris puede ser disfrutado tanto por fans de los videojuegos como por principiantes sin mayor dificultad. Otro gran juego protagonizado por una mujer es Horizon Zero Dawn, lanzado en 2017 para PlayStation 4 y más recientemente para PC. En esta trama podemos jugar y vivir como Aloy, una cazadora post-apocalíptica que se aventura a través de una tierra dominada por robots. Al ser esta una protagonista femenina en un RPG de acción, el juego nos da la oportunidad de empatizar y adentrarnos en la psique de este personaje como pocos otros títulos de su género lo hacen. Sin embargo, es destacable que la feminidad de Aloy no es un instrumento dramático ni un aspecto fundamental de la historia. De hecho, las mujeres en el juego son representadas únicamente como personas. I don't know if you've noticed, but women run things around here. Aunque uno de los objetivos de Aloy es unirse a una tribu que consiste en un matriarcado y adora a diosas como parte de su religión, este en ningún momento concibe a los hombres como seres inferiores, sino que priva la noción de igualdad. Esto tampoco significa que Aloy adopte comportamientos tradicionalmente masculinos o rehuya de su feminidad para alcanzar la equidad. Más bien para ella ser mujer es simplemente un aspecto más de su identidad. Horizon Zero Dawn es un juego de gran calidad que muestra la forma correcta de presentar un personaje protagonista femenino. Y para cerrar la lista no podemos dejar por fuera The Last of Us, lanzado para PlayStation 3 y posteriormente para PlayStation 4, específicamente el DLC Left Behind que fue publicado en el 2014 y The Last of Us 2, en los cuales Ellie es la protagonista. Un aspecto importante de destacar del DLC es que en este se revela que Ellie es lesbiana, algo que no es tan común en personajes femeninos de juegos AAA. La secuela fue galardonada como Juego del Año en los Game Awards del 2020, y en esta Ellie sigue siendo una sobreviviente del apocalipsis zombie que debe enfrentarse a la pérdida, el duelo y la búsqueda de venganza. Tanto el primer juego como su secuela son historias increíbles de grandísima calidad, que atrapan al jugador o jugadora y lo mantienen al filo de su asiento. Sin embargo, sobre todo destacamos el hecho de que en The Last of Us 2, Ellie es la protagonista principal, y es quien se enfrenta a una historia que trata sobre la lucha interna y el perdón. You said ladies first. Esta saga nos pone en los zapatos de mujeres fuertes y reales, con grandes defectos pero también virtudes que se presentan de una forma más compleja que la de solo heroínas o villanas. Si aún no lo han hecho y tienen la oportunidad, no duden en jugarlo. Y con esto llegamos al final de PlayerC de esta semana. Esperamos que les hayan gustado nuestras recomendaciones y que se apunten a jugar alguna de ellas. Si tienen alguna otra sugerencia, no duden en ponerla en los comentarios. Además, recuerden compartir y reaccionar a este video para que más jugadores y jugadoras nos acompañen a celebrar a las mujeres en la industria geek. Nos vemos la próxima semana para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, con una lista de personajes femeninos de diversas razas que han marcado un antes y un después. Esto fue PlayerC.